Buenas noches y bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a conversar un poco acerca de un tema, o varios temas, los vamos a ir vinculando uno con otro, pero vamos a enfocarnos un poco al tema de la violencia, al tema de las maras o las pandillas, y vamos a incorporar un tema que está en un libro que nos van a presentar hoy, que se llama Homies and Hermanos, y tiene que ver con la relación de Dios y las pandillas en América Central. Vamos a conversar acerca de ese libro y en función de ese libro vamos a poner un poco en contexto de la violencia que hay en nuestros países, en Guatemala en particular. Para hablar del tema nos acompañan hoy Carlos Mendoza, quien es politólogo y economista, es analista, experto en temas de violencia de Central American Business Intelligence, CABI. Así que, Carlos, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Kike. Y nos acompaña también Roberto Brenneman, que es el investigador y autor del libro Homies and Hermanos, God and Gangs in Central America, que ahí tiene el libro. Roberto, lo vamos a ver en unos momentos para que ustedes tengan la portada, que está a la venta en Sofos. Así que hablemos un poco de esto, del tema, y voy a empezar un poco con Robert para que nos digas un poco cómo fue que llegaste a empezar a investigar o a escribir de un tema que tiene que ver con maras, tiene que ver con Dios, tiene que ver con iglesias, principalmente protestantes neopentecostales o pentecostales. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo fuiste llegando a hacer un libro o una investigación acerca de este tema? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme al programa, y la verdad es que siempre me ha interesado, bueno, desde que yo pasé la mayor parte de mis años 20 aquí en Guatemala, viví aquí, me encariñé con el país, y durante ese tiempo, finales de los 90, principios de los 2000, iba surgiendo el tema de las pandillas como el tema más caliente, digamos, más en la prensa, en todos lados, donde se demostraba más preocupación y todo. Y yo en ese tiempo decidí hacer un doctorado de sociología. Y dos cosas me parecían interesantes. Uno, como desde la perspectiva sociológica el tema de las pandillas es un tema antiguo. Porque se involucra a la gente, ese tipo de cosas. Sí, es una creación desde las bases de una solidaridad de los marginados prácticamente. Los primeros estudios en inglés de las pandillas salieron en los años 20 en Chicago, con los inmigrantes recién llegados a Chicago en esa época. Entonces no es un fenómeno nuevo. La serie, la obra de teatro y la película West Side Story habla justamente de eso en Nueva York, en un barrio que después lo demolieron por completo, un barrio de puertorriqueños que lo demolieron en los años 80, por ahí, 70, y donde crearon en ese lugar hoy NYU y otra serie de cosas que están en el lugar. Pero esto es histórico, o sea, no es de ahora, es más reciente en América Central y en Guatemala, pero el tema de pandillas, de maras, es histórico en el mundo. Sí, realmente es casi siempre o muchas veces donde se congrega mucha gente de diferentes partes, como en barrios informales, gente desconocida, y muchas veces tienden a pasar una especie de división entre adultos y jóvenes, y los mismos jóvenes se agrupan y empiezan a buscar sus propias redes sociales, y eso ha existido aquí en Guatemala también. Desde los años 60, 70 se hablaban de las pandillas, pero el tema de las maras, como se conocen, empezó, y especialmente la mara transnacional, Barrio 18 y Mara Salvatrucha, empezó fuertemente en los años 90, principios de los 90 en Los Ángeles. Muchos pandilleros formados en Los Ángeles vinieron deportados en los años 90, especialmente después de el caos del Rodney King. Después de esa experiencia empiezan a mandar a muchos principalmente a El Salvador, Los Ángeles y este sector donde fueron muchos de los problemas derivados de problemas de raza entre afroamericanos y blancos, pero donde los salvadoreños y los guatemaltecos terminan involucrados en estos líos. Sí, y después forman sus propios grupos, especialmente la pandilla Mara Salvatrucha es recientemente nuevo. Empiezan a deportar a muchos salvadoreños a un país prácticamente en ruinas después de la guerra. En 92, 93 encuentran tierra muy fértil para organizarse,
para levantar el barrio y hasta cierta forma también para colonizar las mismas pandillas que ya existían en ese tiempo. Solo que de ser barrios o maras muy locales, llegaron a involucrarse con las pandillas transnacionales. Y locales, y que además de un parte de su espíritu original era proteger el barrio. O sea, de hecho, el pintarse el barrio, todo este tipo de cosas que tienen que ver con los tatuajes, tiene que ver con que yo me identifico con estas cuadras, con esta esquina, con esta parte de mi colonia, y yo defiendo esta parte de mi colonia de otras maras que vienen de fuera de la colonia. Un poco de ahí viene el espíritu, incluso original, que hablábamos de los 20 y estos tiempos, tiene que ver con proteger el territorio, con un territorio en particular. Ahora el barrio transnacional le da un poco más de estatus al barrio local, vinculándolo con algo internacional, con algo de los Estados Unidos. Vienen jóvenes que hablan inglés, tienen cierto estatus por eso. Y empiezan a colonizar no solo las pandillas de El Salvador, sino que también vienen algunos a Guatemala, vienen deportados de Los Ángeles, East LA a Guatemala también, y empiezan a colonizar la tierra aquí, tanto la Salvatrucha como el barrio 18. El barrio, para existir, una pandilla para existir, necesita un enemigo. Entonces siempre donde vas a encontrar una pandilla, vas a encontrar pandilla enemiga. Tener enemigo te ayuda a autoidentificarse y construir una identidad prácticamente. Vamos a ir conversando un poco acerca del tema y cómo después de eso entras tú a investigar las entrevistas y demás. Pero, Carlos, uno de los temas que hay mitos, tú has escrito acerca de mitos con Claudia Méndez Arriaza acerca de esto, y es que uno de los mitos que hay es el número de pandilleros o el número de integrantes de maras. En un programa anterior en radio conversábamos con Robert y alguien hace una llamada y dice, han de haber 400,000 mareros. Las cifras las mueven de entre 100,000 a 400,000, pero las cifras reales de la policía, del grupo Panda, antimaras y demás, los ubica entre 8,000 y 12,000 activos a lo sumo. Entonces la gente se sorprende de cifras de este tipo, Carlos. Sí, se sorprenden porque generalmente los medios de comunicación son los que deciden, según su línea editorial, aumentar la importancia de determinado tema. Y justamente las noticias relacionadas con criminalidad, delincuencia, asaltos, crimen organizado, pandillas, son temas que venden. Entonces, los medios de comunicación de alguna forma han exacerbado la percepción negativa de la situación de violencia. Ahora, es importante distinguir siempre esa percepción de la realidad. Y utilizando encuestas de opinión pública, podemos ver qué tan alejados estamos de esa percepción y de la realidad. Y revisaba antes de venir al programa la encuesta de Latinobarómetro y también el Barómetro de las Américas, la POP. Y es interesante porque siempre hemos hablado de que en El Salvador el fenómeno de las pandillas resulta ser más relevante o más importante que para Guatemala. Y una primera aproximación nos diría que es cierto, porque el fenómeno de las pandillas es sobre todo urbano marginal. Y El Salvador es mucho más urbano que Guatemala, por ejemplo. Correcto. Y cuando vemos las respuestas a las preguntas sobre cuál es el problema más grave, qué tanto afectan las pandillas su barrio, cómo percibe la influencia de grupos organizados como pandillas en la gravedad de los problemas, El Salvador sistemáticamente puntea arriba de Guatemala en lo que es la opinión pública. Y posiblemente también en el tema de cuánto explican o no la violencia entre pandillas o la violencia de pandillas hacia terceros en lo que es la tasa de homicidios, que es uno de los temas que podemos explorar más tarde. Tengo que ir al corte justamente, pero voy a volver para regresar con Carlos para hablar de esto, porque una cosa es la percepción de cuántos pandilleros hay y la percepción de cuántos delitos o crímenes cometen los pandilleros. Pero tú, en parte de esa investigación que has hecho, una de las cosas que se logra identificar, lo hiciste a abril del año pasado, creo que lo actualizaste un poco a este año, es ya las estadísticas. ¿Qué dice la PNC al respecto y cuáles son las razones de los crímenes o quién los comete? Vamos a ir al corte y vamos a regresar a hablar de ese tema para luego volver con Robert para hablar justamente de esto y cómo entonces un marero logra salir de la mara, si eso quisiera hacer. Vamos a ir al corte. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un minuto.